Imagínate, hermanito mío, que de pronto se te es revelado que tenés de tu mano, casi al límite de un abismo, la vida de una persona. Que la tenés ahí, sujetándose de vos. En algunos casos, agónicamente. Vos firme en tu posición, bien parado sobre una base firme, pero él en una situación extrema, en peligro y al borde de la muerte, sintiendo en sus extremidades como si una fuerza lo quisiera engullir alevosamente. Y comienzo diciendo, si esto te fuera revelado, porque esta descripción que hago es la realidad espiritual de mucha gente que viene a la iglesia en busca de salvación o de algo de alivio para sus angustias y dolencias físicas. Y la comprensión del Evangelio del Señor, por algo descrita en 4 versiones o testimonios, nos obliga a establecer un parámetro de importancia en los hechos en general. ¿Qué es lo que en definitiva nos muestran los evangelios? ¿Cuál es la conclusión de estas letras? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cuál es el mensaje principal que nos revela Dios en el testimonio de estos 4 evangelistas? Más allá de contarnos casi biográficamente la genealogía, el nacimiento, la vida pública y la obra redentora de Cristo, ¿qué es lo que sucede principalmente en la vida ministerial del Señor? ¿Cuál es la razón principal de este ministerio? Primero, hermanito, y antes que nada, debemos establecer un acuerdo. Vos y yo, cristianos, afirmamos que la palabra de Dios es una verdad indiscutible. Porque es sobre esta afirmación en donde debemos estar parados para poder comenzar. No hay término medio en esto. O es sí o es no. Para nosotros, Cristo es la autoridad mayor, sobre todo, soberano de todas las cosas creadas, invisibles y visibles. Cristo es aquel ante quien nos inclinamos, y es a Él a quien manifestamos toda nuestra fe y nuestro amor. El mundo mismo reconoce la eminencia y el efecto que Jesús de Nazaret produjo en la historia del hombre, porque la historia humana se cuenta en función de antes y después de Cristo, ya sea que crean o no en Él. Se reconoce su influencia y su permanencia a través de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que los evangelios nos muestran en líneas generales? Porque leyendo todos y cada uno podemos dividir toda su vida en enseñanzas, señales milagrosas, enfrentamientos con las fuerzas demoníacas y finalmente su pasión redentora. Pero empecemos a transitar este camino. Por ejemplo, el apóstol Juan, discípulo y testigo directo de la obra de Cristo, escribe en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, nos dice que San Pedro apóstol, en la casa de Cornelio, cuando predica al Señor, dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y bien sabemos nosotros que la misión principal de Jesús, por la cual se encarnó y se hizo hombre, es para salvarnos de la condenación eterna. Condenación que pesa sobre el hombre a causa de la caída de Adán. Esto lo tenemos bien claro. Toda la obra de Cristo, contada en los evangelios, se basa en el enfrentamiento con una fuerza opositora, con un tirano que se adueñó de la humanidad y que tiene sometido al hombre mediante cadenas de enfermedad y opresiones espirituales. Por eso, lo primero que nos llama la atención es que 3 de los 4 evangelios nos hablan de la tentación de Jesús en el desierto, apenas comenzado, luego de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Este relato nos muestra a Jesús y a Satán solos, frente a frente, sin ningún testigo. No sabríamos nada de este encuentro si no es por boca de Jesús. Él quiso que se supiera que lo había visto cara a cara y que Satán le hizo proposiciones con la intención de desviarlo de su camino y ponerlo bajo su dominio.
así de simple y terrible. Jesús nos revela en estos evangelios en qué consistieron estas proposiciones del enemigo. Satán le muestra el mundo, su gloria y sus riquezas. Le dice al Señor: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, y se la doy yo a quien quiero. Si vos, Jesús de Nazaret, me adorás, todo esto será tuyo. Satán sabe que la misión de Cristo es la salvación del mundo, y por eso la dimensión de la tentación es de grandes proporciones. En realidad le está diciendo: no hace falta que te sacrifiques, yo te lo doy si solamente te inclinás ante mí. Él sabe bien que Jesús viene a quitarle esa potestad. Por eso es por lo que Jesús llama a Satán príncipe de este mundo. Le reconoce su dominio, pero le deja bien claro que ha venido a quitárselo. Dios Padre ya ha establecido un final definitivo para este dominio del diablo. Pero mientras tanto su acción, en los últimos tiempos desesperada, es de una dimensión mucho mayor, ya que sabe que le queda poco tiempo, como está escrito en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 12 y 17, en donde también se expresa claramente que Él ha entablado una guerra contra los otros hijos de Dios. Nosotros no podemos negar la presencia y la acción de Satanás en el mundo de hoy, porque sería negar lo que Jesús mismo ha hecho y dicho. No podríamos comprender los evangelios sin la certeza de la existencia de Satanás y de su accionar entre nosotros. Hay algunos textos que son principales en los evangelios, que nos hablan de esto. Si los quitáramos, nos quedarían apenas unas pocas hojas de estos libros y una obra literaria claramente inconclusa. Por ejemplo, San Marcos escribe en el capítulo 1, versículo 34, que Jesús expulsó a muchos demonios y no les dejaba hablar, porque ellos le conocían. San Lucas en el capítulo 6, versículo 18, cuenta que los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Y San Mateo en el capítulo 4, versículo 24, dice que su fama, la del Señor, llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y miren esto, San Lucas capítulo 8, versículo 2 dice que le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Lucas en el capítulo 10, versículo 17, nos cuenta que en aquella primera misión que Jesús delega a sus discípulos, ellos al volver le comentan: regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y en el capítulo 13 del mismo libro de San Lucas, nos cuenta que una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, que la mantenía encorvada desde hacía 18 años, al imponerle las manos el Señor le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y cuando el jefe de la sinagoga viene a reprender a Jesús por curar en sábado, el Señor le contesta que Satanás tenía atada a esta mujer con esa enfermedad desde hacía 18 años. Dijo específicamente: ¿no estaba bien desatarla de estas cadenas en día sábado? El endemoniado de Gerasa, o Gadareno como se dice en otras versiones, decía tener una legión de demonios adentro, un poder que se manifestaba en una fuerza sobrenatural que rompía las cadenas y una degradación de la persona a niveles inhumanos. Estos se le resisten a Jesús en la primera oportunidad de expulsarlos, pero al final le reconocen su autoridad cuando les ruegan que les dé permiso para entrar en una piara de cerdos que había allí cerca. La acción demoníaca en los cerdos es inmediata. Los pobres animalitos se arrojan por un precipicio. Y acá vemos la psicología y la naturaleza de los demonios, muy claramente.
Su intención opresora y maligna es brutal. Lleva al invadido a la muerte. También vemos en otros casos, como en el joven que la Biblia describe con convulsiones y cambios de personalidad, la acción suicida que impone en la mente de quien poseen. A este muchacho el espíritu impuro lo arrojaba al agua y al fuego para matarlo. Este testimonio está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 17. Su accionar se emparenta con la locura. Trabaja en la psiquis del hombre introduciendo perturbaciones morbosas, y es muy penetrante su opresión en la mente. Según cuenta el mismo Cristo en San Lucas capítulo 11 versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y no lo encuentra. Los demonios, al estar ya fuera de la beatitud de Dios, están todo el tiempo atormentados y buscan lugares en donde reposar, pero no encuentran paz en ninguna parte. Por eso cuando vienen a la vida de un hombre, contagian su tormento en ellos. Es más, ellos pueden incluso, al encontrar una oposición, Jesús la describe como una casa barrida y ordenada, figura de una vida ordenada y en santidad, ellos pueden ir en busca de 7 espíritus peores que él para romper esa valla y entrar a hacer sus maldades. Pero ellos saben bien quién es Jesús. Lo conocen y saben de su misión. Por eso algunos declaran: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Hermanitos, Cristo no ha venido a conciliar con Satanás, ni tampoco a hacer trato con él. Desde el inicio de su ministerio y durante todo el Evangelio, su principal obra es contra este adversario. Por eso, entre las buenas nuevas que ha venido a anunciar, se encuentra también la liberación de los cautivos y la libertad de los oprimidos. Satanás está presente en todo el Evangelio del Señor como la fuerza opositora que intenta hacerle caer en más de una oportunidad. Está presente entre los suyos propios cuando Simón intenta hacerle entrar en razón para que no se sacrifique en la cruz. «Apártate de mí, Satanás», le dice el Señor. Está presente en Judas, que entra directamente en él y acciona el mecanismo infernal de la pasión y muerte del Señor. Los detractores del Evangelio, que no creen en estas acciones demoníacas y que lo rebajan a estados de demencia u otra patología similar, si aún así fuera, ¿cómo es que tuvo éxito el Señor al liberar a estas personas con la sola palabra o imponiéndole únicamente las manos? Mas una cosa son los casos de enfermos en los evangelios y una muy distinta los casos en donde claramente se ve una inteligencia extraña dentro de las personas, una inteligencia que es hostil a Jesús. A esa inteligencia la Biblia denomina espíritu maligno. Y si bien los signos de una presencia maligna se manifiestan externamente, la lucha es interna, en el terreno espiritual, que es donde habitan la gracia y el pecado. Por eso entendemos, hermanitos, que el Evangelio es normativo y, como escribió Monseñor Cristiani, plantea principios, proporciona claridades, establece leyes, arroja luces que no deben apagarse jamás. Todo lo que sabemos y creemos con respecto al demonio está en los Evangelios. Nuestra realidad está emparentada con la de los ángeles y los demonios. ¿Veremos a Dios como lo ven los ángeles? ¿O seremos condenados con Satanás y sus demonios por la eternidad? En conclusión, tendremos que cuidarnos de 2 peligros: el de exagerar el satanismo y el de reducirlo a la nada. Lo que está en juego son las almas. Es la elección entre el cielo y el infierno, entre el odio y el amor, entre la felicidad y la condenación. ¿No te parece, hermanito?